Instituciones públicas fueron allanadas por la policía en Durán. Decomisaron miles de dólares en efectivo. Era una peligrosa banda criminal enquistada en instituciones municipales. Ya les contamos. Saludos, amigos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Empezamos el resumen de noticias más importantes de la semana. Reciben críticas los jueces que trasladaron a Wilman Terán a la cárcel 4 en Quito. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, procesado por delincuencia organizada y obstrucción a la justicia, será el nuevo huésped de la cárcel 4 en Quito. Las juezas Catherine Muñoz y Emma Tapia aceptaron una apelación de habeas corpus y ordenaron que el exfuncionario salga de la cárcel La Roca. Jorge Peñafiel, asambleísta que lo llevó a juicio político, dice que es parte de un supuesto pacto de impunidad que según él vincula al correísmo. No nos olvidemos que ya sucedió en la Comisión de Fiscalización. Precisamente el señor Terán solicitó en ese momento a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, que le ayude a que lo trasladen a la ciudad de Quito a la cárcel 4. Se refiere a este pedido que Wilman Terán hizo a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, durante su visita a la Asamblea Nacional. Que se me permita el uso del horario extraordinario y trabajar ahí la noche en la medida de lo posible para poder estar aquí a la altura que ustedes se merecen. Doctor Terán, voy a hacer todos los oficios que sean necesarios. Yo mismo voy a estar al frente de que usted tenga acceso. Eso se cumplió. La decisión judicial incluye varios beneficios para Wilman Terán. Tendrá acceso a equipos electrónicos con internet por al menos 8 horas al día para supuestamente preparar su defensa. No tendrá restricción de horario para recibir visitas de sus abogados. No será necesario que agende esas visitas. El señor Terán es el representante del crimen organizado en la justicia y él fue una pieza angular, importante dentro de esta estructura criminal narcocriminal que funcionaba en la justicia. En la Comisión Anticorrupción critican la decisión judicial. Este tipo de personas vinculadas con delincuencia organizada deben ser además tratados con el criterio de impedir la comunicación hacia los exteriores, porque siguen siendo parte de los núcleos mafiosos y lo que harán es seguramente mantener una información constante para sus fechorías dentro y fuera de las cárceles. Jorge Peñafiel insiste en que esos beneficios que recibirá Terán están ligados con lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Dice que pedirá información de las juezas para determinar si existe o no algún vínculo político. Rafael Correa fue mencionado en el caso Plaga. Esto según testimonio anticipado del ex juez Rivera. En una conversación secreta, según Joffre Rivera, procesado en el caso Plaga, Cristian Romero le pidió su colaboración para restituir los derechos políticos del expresidente Rafael Correa, permitiéndole regresar al país y participar en las elecciones presidenciales. Nos sentamos a conversar. Cristian Romero verificó que no haya cámaras en ningún lado. Me dijo que colabore con unas medidas cautelares muy importantes, que el abogado Wilman Terán ya tenía conocimiento. Me dijo que era muy delicado porque se trataba de Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Yo me sorprendí. Me dijo que no me asustara, que era para restituirle los derechos al señor Rafael Correa, para que regresara al país, para ser candidato en las elecciones presidenciales de ese año. Me dijo que tanto el escrito de presentación como la sentencia para restituir los derechos políticos del señor Rafael Correa los iba a realizar el doctor Patricio Pazmiño, que creo fue juez de la Corte Constitucional, que ya estaba todo hecho y me iban a entregar en un flash memory, y que no tuviera cuidado, que el señor Patricio Pazmiño era una persona experta en el tema constitucional, ya que creo había trabajado también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este testimonio coloca a Rafael Correa en el ojo de la tormenta del caso Plaga, un escándalo que ha destapado una red de corrupción judicial de alcance nacional. Su testimonio fue más allá al revelar promesas que le hicieron a cambio de su colaboración. Cristian Romero me dijo que no me iba a arrepentir porque entre las ofertas por otorgar estas medidas cautelares iba a hacer obtener un cargo de vocal de la CJ o juez de la Corte Nacional, que ellos tenían todo coordinado. Yo le manifesté que me interesaría ser juez nacional, pero me dijo que para él era más interesante el cargo del vocal porque se cobraba $40,000 para archivar cada sumario.
Las pretensiones nunca se cumplieron porque, según dijo Rivera, el tema se filtró en redes sociales. Sin embargo, Romero le había dicho que buscaría otro juez para otorgar la restitución de derechos políticos a Correa para que sea candidato a la presidencia. Ocurre a menos de 5 meses de que Correa también fue mencionado en el caso Metástasis, cuando el ex compañero de celda de Leandro Norero aseguró que el expresidente mantuvo videollamadas con el narcotraficante. Continúan realizándose los mega operativos contra la delincuencia en Durán. Estos son los resultados. ¡Alta policía! Investigaciones desarrolladas durante 4 meses permitieron ejecutar más de 40 allanamientos en Guayaquil, Durán, Daule y San Borondón para desarticular una organización delictiva que estaba enquistada en varias instituciones públicas. Sí, es un allanamiento con autoridad judicial. En este momento estamos realizando este operativo con la orden y autorización del señor juez. La organización criminal estaba encabezada por un delincuente de alta peligrosidad que está preso en La Roca, quien ordenaba contrataciones en el municipio de Durán, en el Cuerpo de Bomberos y también en la Agencia de Tránsito. Nos encontramos desplegados acá en el Cantón Durán con la finalidad de dar cumplimiento a varias órdenes de allanamiento y de detención. Con respecto al tema de una delincuencia organizada en donde específicamente se ha podido individualizar el tema de la participación de varios funcionarios de instituciones públicas, especialmente del municipio de Durán, del tema del Cuerpo de Bomberos y también de la Agencia de Tránsito, con la finalidad de poder viabilizar el tema de la gestión de un sinnúmero de contratos, y de igual manera es necesario también indicar que varios funcionarios de estas empresas públicas ya tienen una larga data de permanencia en las diferentes administraciones de los alcaldes. Los agentes policiales, en coordinación con la Fiscalía, allanaron el municipio de Durán, el Cuerpo de Bomberos del mismo cantón y la Agencia de Tránsito de esa localidad, donde se han descubierto una serie de irregularidades en cuanto a contrataciones. Tienen relación con varios delitos conexos, como por ejemplo el tráfico de drogas, el microtráfico, el tema del enriquecimiento ilícito, testaferreísmo, concusión, el tema de tráfico de influencias y sobre todo también con delitos contra la vida y tentativas de asesinato. En una de las casas allanadas, los agentes encontraron cerca de $20,000 en efectivo, entre otras evidencias, por lo que 2 mujeres fueron detenidas. Hubo allanamientos en diferentes sectores del Cantón Durán, en el norte de Guayaquil, así como también en urbanizaciones privadas de Daule y San Borondón. En una de las casas intervenidas, incluso encontraron altares de la Santa Muerte. Durante la redada policial, se ejecutaron al menos 24 boletas de captura emitidas por un juez. Decomisaron armas de fuego, más de $20,000 en efectivo, municiones, gran cantidad de documentos y otras evidencias. Los operativos también dejan droga incautada en territorio nacional. Ni los subterráneos se escaparon. Del Resurgir 30. Es así como se dio el operativo Resurgir 30 en el sector de Nueva Prosperina. En diferentes puntos la policía realizó allanamientos en donde se encontró una caleta subterránea en cuyo interior tenía 651 bloques de droga que serían de cocaína. Esta droga
en Estados Unidos vale 37 millones de dólares y en Europa tendría un valor de casi 50.000. Pero más allá del precio económico también es la cantidad de personas que se ven afectadas. En este caso son 741.000 dosis que podría estar en el mercado en ese momento contaminando a nuestros niños. Entonces todo eso se ha sacado de circulación. En lo que va del año, a nivel nacional, se han incautado 175 toneladas, mientras que en la provincia del Guayas, 51 toneladas han sido decomisadas. De esta cantidad, más de 1 tonelada pertenece al distrito Nueva Prosperina. Toneladas han sido decomisadas por Policía Nacional. Igual, el operativo está siendo fortalecido y se va a hacer fortalecida. Vamos a ampliar los territorios para trabajar de una manera integral, de una parte preventiva, investigativa y poder estructurar los golpes necesarios para disminuir este tipo de delitos. Pero ¿cómo trabajan las bandas delincuenciales para almacenar esta droga? Distrito Nueva Prosperina, un distrito altamente violento, y encontramos estas bodegas donde se encaleta la droga. Nueva Prosperina es el sitio ideal para ocultar este tipo de sustancias, porque tenemos predios que no tienen nombre, terrenos, casas que no tienen habitantes o que han sido expulsados de ahí para dedicarse para encaletar drogas, no solo droga, también objetos robados, llevar a personas secuestradas. De igual manera, en fincas, en casas aledañas o cercanas al perfil costanero o a los puertos marítimos, también son utilizados como bodegas para almacenar las sustancias sujetas a fiscalización. La modalidad de camuflar la droga varía según la situación y el territorio. Pero vemos varias dinámicas en los techos, en las paredes doble fondo, en muebles. Recientemente en sociovivienda desarmamos los muebles de sala y encontramos toda la droga ahí en los muebles de sala, totalmente compactada, lista para empezar a hacer dosis una vez de que se descompacte la droga. Entonces son varias metodologías, varias formas. El delincuente siempre está tratando de innovar en estas formas y va innovando. ¿Por qué? Porque les vamos siguiendo los pasos atrás. En el operativo Resurgir 30 también se decomisó un arma de fuego, 4 cartuchos, una radio portátil. En el lugar se allanó una vivienda donde presuntamente la utilizarían para extorsión, secuestro y el cuidado de la droga subterránea. Hasta el momento se desconoce quién sería el dueño de este predio. 3 policías fueron asesinados en una emboscada en Joya de los Hachas. Revisemos los detalles. Joya de los Hachas, 3 policías asesinados por más de 10 sujetos. Nueva Prosperina, un policía abatido en ataque de delincuentes. San Borondón, 2 policías acribillados y 2 heridos en emboscada por una docena de sujetos. Son los cobardes ataques de las que han sido víctimas los miembros de la institución policial en menos de 4 meses. Lo ocurrido recientemente en la provincia de Orellana ha enlutado las filas policiales. El ataque se registró cuando los uniformados acudieron a una alerta de detonaciones. A su llegada se produjo un cruce de balas con un grupo armado organizado. Este ataque estaba direccionado hacia un inmueble en donde habían existido detonaciones de granadas y también de armamento largo, y al tratar de ser intervenido por parte de los funcionarios policiales, pues este ataque se direccionó hacia el personal policial. En lo que va de este 2024 a nivel nacional, 21 servidores policiales han sido abatidos en el cumplimiento de su deber. La cifra mayor se registra en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, con 9 víctimas, en Guayas 4, Orellana 3 y en Los Ríos 2.
Pese a esta guerra declarada por parte de los grupos armados organizados, para la institución policial la convicción de no desmayar en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado sigue firme y más aplomada que nunca. Asambleístas y ministros de Estado expresaron su apoyo al presidente de la República por la denuncia de Verónica Abad. Uno de los primeros ministros en pronunciarse fue Juan Carlos Vega, de Economía y Finanzas. La denuncia presentada por la vicepresidenta de la República claramente lo que busca es desestabilizar el nuevo Ecuador y pone en evidencia las sombrías pretensiones que existen detrás de ella y los grupos que la han apoyado siempre. La secretaria de Derechos Humanos, Ariana Tanca, sumó su publicación. Comprometer la estabilidad democrática no solo debilita las políticas públicas fundamentales, sino también pone en riesgo el progreso y las oportunidades de las mujeres. El analista político Jorge Ortiz analizó el panorama. Generó más asperezas, hizo que esa separación que tenía con la vicepresidente pasara a ser una enemistad abierta. Y obviamente hoy tenemos a una vicepresidenta que va a tratar de hacerle el mayor daño posible al presidente Noboa. Sucede en medio del comunicado de apoyo que emitió el movimiento político ADN. Esa organización ratifica que Daniel Noboa será su candidato a la presidencia de la República. La persona más desleal de este gobierno, la actual vicepresidenta, presentando una denuncia por violencia política de género, sin fundamento alguno en contra del presidente, una conspiradora completa. En ese comunicado, los dirigentes de ADN señalan que esto es parte de una campaña de supuesto desprestigio, la candidatura de Daniel Noboa. Ivonne Coloma es la nueva presidenta del contencioso electoral. Revisemos lo sucedido. 3 de los 5 jueces que conforman el Tribunal Contencioso Electoral convocaron a una sesión extraordinaria este lunes y resolvieron remover a Fernando Muñoz y posesionar a Ivonne Coloma en la presidencia del organismo electoral. Remover única y exclusivamente al doctor Fernando Muñoz como presidente administrativo del Tribunal Contencioso Electoral. Sus facultades jurisdiccionales él las va a seguir ejerciendo. Como dice en este caso el Código de la Democracia, quien asume la presidencia ante la ausencia del presidente es la vicepresidenta. Yo fui elegida como vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral por parte del Pleno. Esto luego de evaluar el desempeño de Fernando Muñoz como presidente del TCE y supuestamente evidenciar graves errores que han puesto en riesgo al tribunal. En problemas a nivel administrativo que han trascendido a nivel jurisdiccional. Estamos en una etapa de elecciones. El país necesita un órgano consolidado, que los impases no superen la institucionalidad que debemos mantener. La nueva presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Ivonne Coloma, justificó la decisión tomada por los 3 jueces y como segundo punto del orden del día se designó a 6 conjueces del Tribunal Contencioso Electoral que pasarán a formar parte del banco de elegibles. Sean designados los 6 profesionales que ya hemos conocido en el orden del puntaje alcanzado y al mismo tiempo observando el principio de paridad de género. Por su parte, Muñoz señaló que su remoción no tiene un sustento legal y se mantuvo en su oficina señalando que continúa a la cabeza del TCE. Y ese acto no tiene ningún valor. Sería la reunión de 3 amigos que nombran un presidente o una presidenta. El juez removido rechazó la decisión y aclaró que las únicas instituciones que pueden ejercer el control en la institución son la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida, el inicio de clases en el régimen Sierra Amazonía se acerca. Padres y jóvenes se alistan. Y en lo político, el presidente Noboa estuvo de visita en Manabí. Esto y más al volver en Impacto Semanal. El jefe de Estado, Daniel Noboa, inaugurará el año lectivo en la Sierra y Amazonía desde la unidad educativa en Cutuclagua, al sur de Quito. En Cutuclagua, en el sur de Quito, afinan los últimos detalles para la inauguración de esta moderna unidad educativa, que fue abandonada por algunos años y que será entregada la primera semana de septiembre por el presidente Daniel Noboa. El contrato inicial de construcción de obra se suscribió el 24 de mayo del año 2017, sin embargo a finales de ese mismo año fue abandonada, se detuvo la obra
y en el año 2023 se retoma, se suscribe un nuevo contrato, se rescata esta obra y ustedes tienen aquí, es una unidad educativa mayor que ahora albergará a partir del 2 de septiembre a 2.260 estudiantes. Las instalaciones tienen canceles para que los estudiantes guarden sus pertenencias, modernas áreas de juegos y canchas de básquet y fútbol con césped sintético. Es una obra de infraestructura que denota dignidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está conformado por 12 bloques, 2 de esos bloques compuestas de 12 aulas cada bloque, para albergar a los estudiantes desde la etapa inicial hasta el tercero de bachillerato. Los padres de familia se organizaron para ayudar. Fueron a cargar las sillas, muebles y pupitres que llegaron este jueves. Washington tiene 2 hijas que estudiarán en esta nueva institución educativa. Para los jóvenes y niños de la parroquia será algo muy bonito para ellos, una experiencia nueva, algo que no hemos tenido en la parroquia. Creo que la parroquia se merece esto y mucho más. El presidente Daniel Noboa inaugurará el nuevo periodo escolar aquí, el próximo 2 de septiembre. El gobierno entregará un bono de $4.000 para dar viviendas a mujeres embarazadas y a los jóvenes. El gobierno nacional impulsa una vivienda de calidad y ahora con un incentivo monetario bajo un criterio de priorización para adultos mayores, familias monoparentales y mujeres embarazadas. Impulsar la existencia de proyectos para personas donde actualmente se encuentra el mayor déficit de vivienda en el Ecuador. Por ejemplo, si una vivienda bordea los $30.000, tendría un subsidio de 15 salarios básicos, que serían $6.900 menos, beneficio que también va dirigido para jóvenes. El comprador tiene menos de 33 años, el bono no es de 4.000 sino de 4.500. Si además de tener menos de 33 años es mujer, que son las mejores pagadoras, el bono es de $5.000. Iniciativa que es vista con buenos ojos para la ciudadanía, pues resaltan que se convertiría en uno de los primeros pasos para cumplir con este sueño de tener una casa propia. Porque así podemos acceder con facilidad a hacer nuestra casa. Nos ayuda mucho en comenzar. Y que además es una buena oportunidad para gente que tiene bajos recursos. Me parecería factible para las personas que son de posibilidades bajas y sería una gran ayuda. Entre los requisitos para postular a este subsidio estatal están ser ecuatoriano o extranjero residente permanente dentro del país, que los ingresos monetarios del postulante y su núcleo familiar no sobrepasen los $1.600 mensuales y no ser dueño o poseedor de un inmueble a nivel nacional. Son 105 millones que se destinará para incentivos en créditos de vivienda por parte de este organismo, que entre los años 2023 y 2024 ya ha entregado 256 bonos. El primer mandatario Daniel Noboa cumplió una amplia agenda esta semana en Manabí. Vamos a revisar. Con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, se suscribió en Portoviejo, provincia de Manabí, un proyecto de financiamiento por $30 millones otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo, el cual fue posible gracias al respaldo del Gobierno Nacional y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Somos conscientes de que la economía popular y solidaria es un pilar fundamental para nuestra economía, y eso, sumado a la protección del medio ambiente y a la protección de los derechos de las mujeres, hace una sociedad moderna y una sociedad sostenible. Este sector no solo crea empleo, sino que también proporciona ingresos esenciales a muchas familias. El propósito de este gran proyecto es fortalecer ideas y negocios relacionadas con la bioeconomía, la protección ambiental y la inclusión financiera, la misma que tiene 3 componentes fundamentales bien direccionados para que el convenio cumpla con los objetivos trazados. No solo representan un importante avance para la economía popular y solidaria del país, sino que también es muestra de la gran confianza que los organismos multilaterales han depositado en nuestro querido Ecuador por el gran cambio que se avisora. El presidente de la República, Daniel Noboa Sin, en su recorrido también visitó la ciudad de Manta, donde verificó el avance de las 2 obras emblemáticas. La primera, el sistema hidrosanitario para dotar de agua potable a la ciudad, y el Parque Centenario de Manta, que recuperará el borde costero de la ciudad. Este proyecto necesita continuidad, y necesita no solo una continuidad de un presidente, sino de una asamblea que trabaje, una asamblea
que trabaje en conjunto con la presidencia, que podamos tener las leyes, podamos tener la eficiencia que se necesita para poder apoyar a proyectos como este, para también apoyar a los agricultores de Manta, para que haya agua en cada uno de los cantones de Manta. La construcción del sistema permitirá solucionar la contaminación originada por descargas de aguas residuales que llegan directamente al mar sin proceso de tratamiento. Es una intervención integral, ya que incluye los componentes de alcantarillado sanitario y pluvial, de agua potable y de regeneración urbana. La obra tiene un avance del 79% y se espera que la entrega del parque se realice en noviembre de este año. Las elecciones presidenciales se acercan y de a poco aparecen los rostros de los precandidatos. Los precandidatos que han sido confirmados por sus movimientos y partidos políticos son Daniel Noboa por ADN 7, Luisa González, RC, Jorge Escala, Unidad Popular, Pedro Granja, Partido Socialista, Leonidas Isa, Pachacutic, Andrea González, Sociedad Patriótica, José Serrano, Centro Democrático, Pedro Freile, Suma, Carlos Rabascal, Izquierda Democrática, Luis Tillería, Movimiento Amigo, Francesco Tabacci por Creo, Eduardo Sánchez por Reto, Iván Saquicela, Democracia Sí, Henry Cucalón Construye y Henry Kronfle por el Partido Social Cristiano. Hasta el 17 de agosto, las organizaciones políticas podrán realizar sus primarias y seleccionar a sus candidatos según el cronograma del CNE. Cuestionan al correísmo por tener candidatos con procesos judiciales, asilo político y más. Ni Pierina Correa ni Gisela Garzón, legisladora que presentó la solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, están en la lista de candidatos a la próxima Asamblea Nacional. No fueron tomadas en cuenta y eso, según Correa, sí generó malestar. Hay personas que en su legítimo derecho y constitucional derecho aspiraban a repetir. Yo lo analizaba como una posibilidad más porque tengo la opción o tenía la opción de un periodo más. Dice que algunos militantes del correísmo que creían serían candidatos en las próximas elecciones se enteraron al final que eso no sucederá. ¿Qué es lo malo? Que no se lo comunicó con anterioridad a todas las personas. ¿Y qué pasó? Que acudieron a la Convención Nacional y en ese momento se enteraron. Entonces, eso es lo que ha generado el malestar. Más bien en el correísmo ahora apuestan por candidatos que generan polémica, como Ricardo Patiño, ex canciller del correísmo que pidió asilo en México luego de las protestas de octubre de 2019. El analista político Jorge Ortiz cuestiona eso. A medida que hemos visto el avance de los procesos judiciales y su transparencia, hemos llegado a la conclusión de que no, de que las denuncias de corrupción en el correísmo en su inmensa mayoría eran veraces, eran creíbles, se debían a actos de corrupción. Pero Correa desafía a la opinión pública, manteniendo ese relato de que son todos inocentes y que por lo tanto tienen que ser no solamente declarados inocentes, sino hasta tienen que ser legisladores con todos los privilegios que eso implica. Rodrigo Jordán, también analista político, cree que el correísmo está en decadencia. El correísmo ya ha entrado en un proceso de reducción importante, en un periodo, yo diría, ya de decadencia. ¿Por qué? Porque se ha visto últimamente cómo el número de asambleístas, incluso históricamente, se ha reducido. En la lista de candidatos del correísmo está también la esposa del ex defensor del pueblo acusado de supuesto abuso sexual, el hermano del expresidente Guillermo Lasso y personas investigadas por la Fiscalía. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero enseguida aquí en Impacto Semanal. Desde junio, el ejército y los policías intervienen en el Cantón Durán con buenos resultados. Y hay críticas al municipio de Quito por priorizar la compra de autos en lugar de obras para la comunidad. Esto y más al volver en Impacto Semanal. La intervención del bloque de seguridad en Durán desde junio pasado tiene resultados positivos. Una ciudad de más de 300.000 habitantes se convirtió en los últimos años en propiedad del crimen organizado. Sus calles eran diariamente escenario de una guerra entre pandillas, una batalla permanente, que daba como resultado un alarmante incremento de muertes violentas. Y en ese conflicto muchas veces pagaban justos por pecadores. El gobierno intervino y estableció nuevas estrategias. El anuncio fue fulminante: guerra contra las mafias.
Yo creo que nunca hubo esa decisión en los gobiernos pasados. Nosotros tenemos que afrontar la situación como es una situación de guerra. Y lo demostró de manera simbólica, acudiendo al sector La Delia, uno de los más conflictivos y peligrosos, acompañado de tanquetas militares con banderas del Ecuador. No se sorprendan si lo que viene es drástico. Solo prepárense, que las mafias tienen las horas contadas. El tiempo de los Glass y de los Muentes se acabó. Durante su intervención habló de los primeros resultados. Hace pocos minutos que en uno de los operativos de esta madrugada se ha desarticulado una especie de oficina paralela del municipio. Allí aparentemente se realizaban trámites que contribuían al tráfico de tierras y negocios ilícitos. Y es que los resultados de los primeros operativos de control empezaron con éxito. El viejo Ecuador quiere que Durán siga siendo una sede del narcotráfico, perpetuando ciclos de violencia y desesperanza. Pero nosotros no vamos a permitir que sigan jugando con la vida de los habitantes de Durán. Esta es otra de las intervenciones militares en La Delia. El bloque de seguridad detectó cuantioso material para fabricar explosivos, incluyendo camaretas, así como mechas y otros implementos. Camaretas que se transformaban fácilmente en bombas. Aquí yo estoy empleando unidades especiales, unidades contraterroristas, unidades de operaciones especiales, unidades de combate urbano. Esa es una capacidad ideal. El 1 de agosto pasado, un informe de inteligencia reveló que La Delia, una invasión situada al ingreso sur de Durán, en la provincia de Guayas, era el centro de operaciones criminales de la banda Chone Killers. Ahí se planificaban acciones de narcotráfico, sicariato y secuestros. Esta organización delictiva financiaba sus actividades ilícitas mediante el tráfico de tierras. Técnicos de la Secretaría de Asentamientos Irregulares resectaron 500 casos. Y es que La Delia es un punto estratégico por donde ingresan drogas y armas. Estas covachas se convierten en escondites de los terroristas. La guerra continúa. Por ello, el presidente Daniel Noboa entregó a la Policía Nacional armamento adquirido en los últimos meses a un costo de casi $4 millones. Son un total de 1.782 fusiles de origen israelí. No vamos a parar hasta conseguir la libertad de todo el Ecuador. Del 1 de julio al 11 de agosto, los homicidios intencionales se redujeron al 42% en Durán. Así lo aseguró el bloque de seguridad. Como evidencia, se han incautado en lo que va de este periodo, desde que inició la intervención, 34 armas de fuego, 17 vehículos que han sido recuperados, que se encontraban reportados como robados. Se han censado 2.160 viviendas. Se han entregado a sus respectivos dueños 91 viviendas y se han derrocado 54 viviendas. Solo un trabajo permanente permite resultados exitosos. La prueba está en la desarticulación de una red delictiva que se había prácticamente apoderado del municipio de Durán. Mucho se ha logrado y también hay la certeza de que se hará mucho más. ¿Sabían ustedes que los tatuajes que llevan los sicarios tienen diferentes significados? Pues aquí les contamos. Luisette es uno de los detenidos para investigaciones en torno a la muerte de 3 policías en Orellana, con un largo listado de antecedentes penales, como tráfico ilícito de sustancias y receptación y tenencia ilegal de armas. Pero nos llamó algo la atención, su rostro y tatuajes, pues para iniciar en medio de su frente una cruz invertida. ¿Pero qué significaría? Y la relacionaron con grupos satánicos o con algo de maldad. Además de un signo de dinero y una estrella de 6 puntas, mientras que en el lado posterior su piel está marcada con un lobo, como símbolo representativo de identidad y pertenencia al grupo del que es parte. Están demostrando territorialización, ¿no? Están demostrando jerarquía en muchos casos y más que todo identificarse entre grupos, identificarse ante la sociedad e inclusive identificarse ante las autoridades de control, en este caso la fuerza pública. Y que además no son obligatorios. Primero es voluntario y segundo tiene una simbología, tiene, como les decía, una necesidad de dar a conocer un mensaje. Hace unos 5 años que Orellana se ha convertido en zona roja de eventos criminales. Miramos, hay policías que están corriendo de un lado a otro. Como la identificación de 7 cadáveres encontrados en una camioneta en febrero. Se menciona que serían entre 20 a 30 años.
mientras que en abril la desmantelación de un laboratorio de cocaína. Esto sería por ser paso fronterizo. Tratando de imponer un control territorial, lo que se llaman santuarios. Pues además de la pugna de territorios de los GDOs que operan, también hay grupos binacionales. Uno de ellos es Carolina Andrade. Tiene una incidencia directa sobre la provincia de Sucumbíos y la provincia de Orellana. Pero además de ese grupo, hay varios grupos adicionales que están operando ahí. Está los Comandos de la Frontera, que es un grupo que nace de las disidencias de las FARC y además de eso tiene una incidencia directa en lo que es el tema de un grupo que se llama Comando Vermelo, que es una protomafia brasilera que está operando en territorio ecuatoriano. Según la Policía Nacional, el 85% de las personas privadas de libertad son tatuados. Esto sería como un símbolo de identificación para posibles criminales. Y en el municipio de Quito priorizaron comprar autos para las autoridades antes que obras para la comunidad. Veamos. No se resuelven las necesidades de la ciudadanía, pero el municipio de Quito sí tiene dinero para la compra de un vehículo 4x4 valorado en más de $58.000 para uso del alcalde Pavel Muñoz. Así lo señala el concejal Wilson Merino. Me parece que hay que salir de esta lógica de privilegios para unos pocos y trabajar en una lógica más bien de derechos para todos y concebir la movilidad como un derecho al que deberíamos tener acceso todos los quiteños y quiteñas. Mientras que el edil Fidel Chamba señaló que sin ningún evento y sin la presencia de autoridades se realizó la entrega de 22 vehículos chinos valorados en más de $21.000 cada uno a los conductores de los concejales de Quito. Absolutamente ninguna explicación se nos ha dado y en este contexto quien le habla como Fidel Chamba he decidido no tomar absolutamente ningún vehículo en el marco de ser responsable y coherente con las necesidades que tiene Quito este momento de obras y demás acciones en beneficio de las y los quiteños. Por su parte, la concejala Analía Ledesma señaló que esto ha causado indignación entre la ciudadanía, ya que el dinero que se destinó para la compra de los vehículos podía ser utilizado para ejecutar obras que hacen falta en la ciudad. Tenemos una gerente de obras públicas que no ha ejecutado ni el 20% del presupuesto, vamos más de la mitad del año, no vemos pasos a desniveles, no vemos soluciones viales. Tenemos una agencia metropolitana de control que definitivamente la ciudad parece Sodoma y Gomorra en ciertos espacios, los alrededores de las universidades. El municipio de Quito informó que estos 22 vehículos son para reemplazar automotores que ya cumplieron su vida útil con aproximadamente 22 años de funcionamiento. Estos últimos días el consumo de energía eléctrica en el país aumentó de forma considerable. Vamos a ver. Patricia Heredia tiene una panadería y nos cuenta que ahorrar energía eléctrica le ha traído varios beneficios. Es muy importante, ya que nos ayuda en el aspecto económico y también para que no volvamos a tener los cortes. Es consciente de la crisis energética que vive el país y dice que todos deberían hacer un uso eficiente de la luz. Es una manera de ahorrar, es desconectar todos los equipos que no estemos utilizando. En Ecuador existe un incremento del 4% en el consumo de luz. Entre enero y julio de 2024, el promedio fue de 17.000 gigavatios de electricidad por hora, por lo que ya existe una campaña permanente de ahorro de energía. Estamos trabajando ya con las instituciones públicas, podemos nombrar una institución grande acá del sector de Quito que ya ha logrado disminuir en estos últimos 3 meses en el 10% su consumo y eso significa un ahorro más o menos de $18.000 en su planilla. Según los expertos, el simple hecho de apagar un foco o desconectar un electrodoméstico puede representar un gran ahorro de energía eléctrica y también de dinero. El presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, dispuso acciones y desembolsos para que se eviten los efectos que pueda producir el estiaje en la prestación del servicio de energía eléctrica. Entre los primeros síntomas del estiaje está la reducción del caudal de los principales ríos que alimentan a la presa de Mazar. El río Tomebamba se encuentra en periodo de estiaje con 1.10 metros cúbicos por segundo. Yanuncay tiene un caudal bajo de alrededor de 1.48 metros cúbicos por segundo. El río Tarqui alcanza un caudal también bajo,
de 1.54 metros cúbicos por segundo, mientras que el río Machángara de Cuenca se encontraría en niveles normales con un caudal de 3.01 metros cúbicos por segundo. Según el reporte emitido por etapa este 12 de agosto, ya son 31 días sin lluvias significativas en el sector. Entre las acciones para enfrentar esta situación, Ecuador contará con 341 megavatios adicionales de energía como consecuencia de la contratación por emergencia convocada por el Gobierno Nacional. Son 4 procesos adjudicados de 5 licitaciones lanzadas en el mes de junio, en donde se incluyó el alquiler de una barcaza por 100 megavatios a la empresa turca ganadora Car Power Ship, que deberá estar disponible y operativa el próximo mes de septiembre. La barcaza ya se encuentra en el país. La compra de generadores en tierra con una potencia de 50 megavatios a ser instalados en Quevedo. La compra de generadores con una potencia de 100 megavatios a ser instalados en el Salitral. La firma ganadora de estos procesos fue la empresa Progen. Entrarían en funcionamiento entre 95 y 120 días respectivamente. También se sumarían 91 megavatios con generadores instalados en Esmeraldas por la empresa ganadora Austral Technical Management, SAS. Adicionalmente, se tendría previsto un plan de eficiencia y ahorro energético que incluye el cambio de luminarias de alumbrado público por luces LED de bajo consumo. Se suman campañas para desincentivar el aumento de consumo eléctrico como Ahorrar Paga. Se espera finalizar la construcción del complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón, que aportaría alrededor de 250 megavatios. Entraría en operación el primer trimestre del año 2025. Se autorizará al sector privado que encienda sus generadores en horas pico y la importación de energía de Colombia. El ahorro eléctrico se vuelve indispensable. Por ejemplo, con solo apagar esos foquitos que están de más, se puede marcar la diferencia. Usted tiene la palabra. En las noticias internacionales más destacadas de la semana, la OMS declaró emergencia global por la viruela del mono. Esto y mucho más en el siguiente resumen. Con casos en 13 países de África, el actual brote de monkeypox, conocido antes como viruela del mono, ha sido declarado por la OMS como una emergencia de salud global. Los casos se han disparado a 160% y las muertes han aumentado 19% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La infección generalmente comienza con síntomas similares a los de la gripe y con inflamación de los ganglios linfáticos y progresa a una erupción en la cara y el cuerpo. El virus se transmite de animales a humanos y también de una persona a otra a través del contacto físico. Hasta ahora se han producido más de 14.000 casos y 524 personas han muerto. Mientras algunas zonas de Europa sufren una intensa ola de calor, en algunos países de la parte occidental del viejo continente, los ciudadanos hacen frente a fuertes tormentas eléctricas y lluvias torrenciales que han provocado inundaciones en Alemania y Bélgica. Así, en la nación germana, un episodio de condiciones meteorológicas extremas ha seguido el día más caluroso del año en el país, con temperaturas máximas de 36 grados centígrados en el estado federado de Renania-Palatinado. Tras el calor se produjeron intensas tormentas acompañadas de abundante lluvia y granizo en gran parte de Alemania, siendo las regiones de Renania del Norte-Westfalia, Baja Sajonia y Baviera las más afectadas. Los servicios de emergencia prestaron ayuda a personas que vieron cómo quedaban inundados los sótanos de sus viviendas y las calles de sus municipios. Si en su casa vive alguna persona de la tercera edad, es importante identificar algún signo que determinaría la necesidad de buscar ayuda médica específica.
El síndrome del cuidador cansado es más común de lo que nos imaginamos y este se produce cuando la responsabilidad del cuidado de un adulto mayor recae en un solo miembro de la familia. Y muchas veces este cuidador, si no tiene punto de capacidad, no es capacitado, puede tener enfermedades físicas, o por ejemplo lumbagos o cosas por el estilo, psicológicas también, que es esto de la sobrecarga del cuidador, se sienten cansados, a veces ya no tienen esperanza. Por eso es tan importante aprender a delegar. Que obviamente el punto de responsabilidad de nuestros adultos mayores no es solamente un hijo, ¿sí? Sino de todos los hijos y todo el núcleo familiar que está en punto de apoyo. María Chamorro decidió cuidar junto a sus 3 hermanos de su padre y no internarlo en un asilo. Y aunque él no necesita cuidados especiales, la tarea se vuelve más llevadera cuando se dividen las responsabilidades. Nos estamos coordinando, como en turnos para poder venirle a cuidar a mi papá. Por ejemplo, pasamos aquí todo el día y ya sabemos que en la noche ya viene otra persona y nos reemplaza. En cambio, estando una sola persona, o sea, el estrés es más y más encima, como le digo, las preocupaciones también. En Quito, en los centros de residencia temporal o de larga estancia, los adultos mayores participan de actividades y talleres, como ellos mencionan. Estar aquí les ha cambiado la vida. Es maravillosa la atención que he tenido para volver yo a la vida, porque cuando yo llegué acá, vine así como arrastrada. Y es todo bonito, caliente, hay cualquier cosita, se trabaja, de todo me gusta hacer y hemos hecho. Según especialistas, ya sea en casa o en un asilo, la familia no puede permitirse dejarlos en el abandono. No se olviden que ellos también van por el mismo camino, que no se olviden de nosotros los viejos, ¿no? Que en algún momento les levantamos, les enseñamos a caminar y ahora también, pues ya a esta edad, también necesitamos de la mano de ellos que nos ayuden a caminar, nos ayuden a levantarnos. Cuidar con amor, respeto y paciencia, seguro van a traducirse en mejores días para los abuelitos. Estuvimos en el entrenamiento riguroso que cumplen los uniformados para dar seguridad a altas autoridades del Estado. Por unos minutos sentimos la protección de este grupo élite de seguridad de la Policía Nacional. Aquí no hay espacio a errores. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, pues la vida de su protegido puede estar en peligro. Su concentración y preparación es exhaustiva para poder formar parte de este grupo de protección y vigilancia, al cual solo accede lo mejor de la Policía Nacional. Se verifica y se analiza cuál es el perfil de cada agente de protección que va a cumplir su misión en esta situación de lo que es la protección diferente a una persona de alto riesgo, ¿no? Dependiendo de acuerdo a su nivel de análisis de riesgo personal. Muchos de los pertenecientes a esta unidad son comandos formados en las entrañas de las unidades más importantes como el GIR, el GOE, el GEMA y unidades de inteligencia. Tienen que pasar por un exhaustivo examen. Aprobando áreas como entrenamiento físico, manejo de armas, pruebas de confianza, inteligencia contra inteligencia y conducción bajo maniobras ofensivas. Por eso es esta preparación, la que hemos tenido ahora de forma operativa, de forma académica, de muchas maneras que nos han preparado aquí los señores instructores. Entonces, obviamente que estamos preparados para el trabajo que vamos a desempeñar diariamente. A 360. A la derecha. A la izquierda. Actualmente quienes pertenecen a esta unidad reciben un proceso de reentrenamiento durante 30 días de internado en la ciudad de Ambato. Ahí refuerzan los conocimientos del trabajo diario que realizan a nivel nacional, hombres y mujeres, que minuciosamente hacen lo que tienen que hacer. Incluso dicen que no le temen a la muerte, pues su compromiso es con el país
llevando grabado en su espíritu el lema de servir y proteger ante cualquier circunstancia que se les presente. La verdad no me da miedo. La verdad siempre he estado al frente de todo, entonces yo le veo una gran oportunidad para poder aprender y poder ayudar a otras personas salvando vidas. Este grupo de agentes especiales se verá reforzado en los próximos meses, pues actualmente las autoridades han dado a conocer que con el apoyo gubernamental y también internacional, en colaboración con el Departamento de Estado americano en los próximos meses, se creará formalmente la Escuela de Protección y Vigilancia. Estamos trabajando para la adquisición de un polígono virtual y también el entrenamiento para nuestra gente por parte de instructores extranjeros. En nuestro país, a nivel nacional, existen 1.300 efectivos de la Policía Nacional que pertenecen a este grupo de protección y vigilancia, capacitados al 100%, incluso muchos de ellos con entrenamiento en Estados Unidos, Colombia y otras naciones, dispuestos a entregar su vida por proteger no solamente a la autoridad o dignidad que está a su resguardo, sino también a la ciudadanía. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Semanal. Muchísimas gracias por su sintonía. Todos los sábados a las 13 y a las 20 horas compartimos las noticias en su programa Impacto Semanal. Hasta entonces, buena suerte.